Ok. All right. Vale. A ver, solo pregunta. ¿Quién de aquí habla inglés y solo inglés? Is any of do you only speak English? I'm okay. Really? Yeah. Don't worry about it. Yeah. For sure. If there's something difficult, then I will switch back to English, okay? I can read this. Okay. Yeah. All right. So, vale, entonces cambio al español. Gracias a todos por venir. Veo caras antiguas y amigos. Así que, vale, empiezo. Vale, esta es una presentación, va a ser solamente de 40 minutos. Y después me han dicho que os tengo que recordar que tenéis que ir al auditorio después para la última sesión. Es una sesión que he dado los dos últimos Cloud World. Esta misma sesión que voy a dar ahora, pero el contenido es de 1 hora y media más o menos. Y este contenido pues lo estoy reduciendo a 40 minutos. Así que si lo queréis hacer en casa, ahora os digo cómo podéis hacerlo en casa. Yo soy Nacho Martínez, para los que no me conozcáis. Soy Developer Advocate, trabajo en Developer Relations y me dedico al tema de inteligencia artificial, Machine Learning, etcétera, etcétera. Y bueno, no quería quitar a mi compañero Víctor Martín, que me ayuda con toda la infraestructura y todo eso, así que también, aunque no pueda venir hoy, se merece todo el respeto. Solo para daros una idea de lo que vamos a ver, es sobre League of Legends, ¿vale? Es un videojuego, entonces no es un tema muy común. Vamos a intentar, o yo enseñaros, qué podéis hacer primero, para la gente que no sois de inteligencia artificial, cómo meteros en el mundo de inteligencia artificial y cómo resolver un problema desde cero, al cual ninguna persona había creado una cosa así, cómo llegué a esa conclusión, cómo creé mis fórmulas y cómo creer todo lo necesario de Machine Learning para llegar a crear unos modelos que luego te ayuden a ti mientras tú estás jugando a League of Legends en tu casa y lo que sea. Entonces, vale, una pequeña introducción a League of Legends es... ¿quién ha jugado aquí a League of Legends? Vale, no mucha gente. Entonces, vale, este es el mapa de League of Legends, ¿vale? Es un videojuego online. Se juega a 5 jugadores contra 5 jugadores. Y este es el mapa, ¿vale? Normalmente tenemos 2 jugadores en la línea de abajo que juegan entre ellos, 2 jugadores contra 2 jugadores, otro jugador que juega aquí en la línea de medio y otro jugador que juega en la línea de arriba. Son 4, falta 1. El último jugador se dedica a cargarse todos estos bichos de la jungla que están aquí entre medias y luego va a utilizar los objetos que tenga y todo eso para atacar o sorprender al contrincante o al enemigo en las distintas líneas. Entonces es un juego muy dinámico. Lo que quiero decir con esto es que es un juego muy complejo, tiene un montón de estadísticas y de números por todos lados, y es una de las cosas que hace que este sea un buen problema para afrontar con inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, aquí en esta foto veis que tenemos pues las estadísticas de la persona aquí, también un montón de estatus, si por ejemplo estás quemándote por una habilidad de un enemigo, etcétera, etcétera, te aparecería aquí. Luego tienes todas las habilidades del personaje, si están en enfriamiento porque las has utilizado el tiempo, la vida y el maná, los hechizos que tiene, el número de ítems, etcétera. Un montón de cosas. Y aquí, por ejemplo, si estás espectando, estás viendo la partida de otra persona, ves que también tienes un montonazo de datos arriba. Si el varón, que es un tipo de jungle mob que funciona muy... Es el jungle mob que puedes matar en el juego, cuyas habilidades y potenciales te dan una fuerza brutal para cargarte a quien quieras. Entonces es muy importante centrarte también en el varón. Tienes también el nombre de cada equipo, el oro que tiene cada equipo, que es el oro combinado de los 5 jugadores, el número de muertes de cada jugador y el global también, y el tiempo de la partida. Entonces, con estos datos, luego veremos que hay un montón de empresas, como por ejemplo esta que es Mobalytics, que crea un montón de herramientas así de visualización que te ayudan a más o menos tú enterarte de cómo has jugado durante la partida. Después de la partida te dicen, vale, pues podrías mejorar en este aspecto y en este otro aspecto, y te hacen más o menos un resumen. ¿Qué pasa? Que no hay ningún modelo que exista hoy en día
que te haga esto, pero en tiempo real, mientras tú estás jugando en League of Legends. Entonces se me ocurrió la idea de, vale, ¿por qué no utilizar todos los datos que tenemos de League of Legends que nos dan a través de la API, utilizarlos, crear un modelo que me ayude mientras yo estoy jugando en tiempo real, que no tenga que esperar a que acabe la partida para que me dé los resultados? Entonces, vale, un poco de introducción. Este soy yo. Es, bueno, mi perfil de League of Legends. Llevo jugando a League of Legends desde que salió el juego, hace 14 años, que es más de la mitad de mi vida. He competido en nivel amateur y he ganado un poquito de dinero, nada comparado con lo que se gana en Oracle. Pero bueno, que el total. Os digo que soy nivel maestro, no para hacerme el chulo, sino que para que sepáis que sé más o menos de lo que hablo cuando hablo de League of Legends, ¿vale? Y bueno, mi rango actual, que estoy ahora mismo ahora mismo estoy en Diamante 1, pero bueno, estaba en Maestro el 21 de agosto, que es lo que cuenta. Y bueno, esta es más o menos la arquitectura de todo el proyecto. No tengo mucho tiempo, así que tampoco quiero hacer muchísimo énfasis en cada componente, pero básicamente lo que hago para extraer los datos es utilizar un par de APIs de League of Legends que están disponibles. Te dan una API, una key que dura 24 horas y con eso voy a extraer un montonazo de datos históricos. Con esos datos históricos voy a crear los modelos a través de OCI Data Science, que es el producto principal que yo suelo utilizar. Y luego hay también una parte de OCI Data Science que te permite deployar los modelos en cloud. O sea que aparte de tú poder utilizarlos en casa, si quieres tenerlos en un endpoint, puedes utilizarlo y luego puedes llamarlo con una API estándar que se te crea automáticamente. Y tiene la autenticación de IDCS de Oracle. Entonces, una vez tenemos los modelos, la idea es que después de haber creado los modelos con los datos históricos, y ahora hablaremos de por qué los datos históricos son importantes y qué cosas tenemos que hacerle a esos datos, es luego utilizar otra API más, que también te la da League of Legends, te la da Riot Games, que es para conectarlo con en tiempo real. Esto es una API que solamente funciona mientras tú estás jugando en partida y puedes extraer los datos a través de una API también. Pero son distintos los datos y es una cosa importante. Y bueno, esto es pues la arquitectura principal. Una vez acabamos con todo, si os gusta el proyecto, por favor, dadle like en GitHub. Estamos ya en 70 y pico stars. Así que nada, con esto os digo el repositorio, ¿vale? Es un repositorio de GitHub, que lo tenéis aquí. Learn Artificial Intelligence with Gaming, League of Legends Optimizer. Si alguien quiere ver el código de cómo todo está implementado, el 99% del código es Python. Y también tenéis aquí una guía en Live Labs que os permite hacer esto en vuestra casa con vuestra propia API key y podéis hacer, pues eso, a vuestro paso, ¿cómo se dice en español? Ya se me olvida el español de vez en cuando. On your own pace, vale. Entonces, bueno, hay un vídeo introductorio que os puedo poner, por ejemplo, brevemente para la gente que no sabe de League of Legends, para que sepáis más o menos y bueno, la cantidad de personas que juegan a este juego es brutal, pero para que veáis más o menos la intensidad que hay cuando una persona, o sea, cuando hay una pelea en League of Legends. Voy a poner el sonido para que escuchéis. Vale, básicamente todo el rato están pasando cosas en el mapa, en todos lados del mapa. Entonces es un juego muy caótico, lo que hace que sea muy beneficioso o muy beneficiario tener un modelo de inteligencia artificial que te ayude un poco con la complejidad de todo esto. Entonces, para los consultores, os pongo la arquitectura. Esta es, en parte, bueno, gran parte del proyecto es este hemisferio izquierdo, ¿vale? Utilizamos Cloud Shell, que es como un pequeño compute, para deployar toda la infraestructura en cloud
automáticamente con Terraform y con Ansible. Ansible se mete después de que la máquina se haya configurado, se mete a cada una de las máquinas, en este caso solo una, y configura todas las dependencias de Python, te descarga una wallet automáticamente y te la conecta al ATP para que los datos se inserten automáticamente y los puedas ver. Pero el principal componente que vamos a utilizar con Cloud Shell es un compute, y con ese compute lo que vamos a hacer es utilizarlo como bastión para descargar nuestros datos de la API de Riot Games. Y luego con estos datos, por supuesto, hacer el modelo. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo hoy. Pero bueno, la idea es esta. Os quiero enseñar, y lo tenemos paso a paso aquí, pero quiero enseñaros más o menos cómo los datos, o sea, cuál es la estructura de los datos que tenemos después de haber hecho la extracción, ¿vale? Entonces voy a hacer una extracción rápidamente aquí para que veáis qué tipo de datos son importantes. Y aquí vais a ver que, voy a hacerle zoom directo, para cada una de las regiones que existen en el mundo, en League of Legends, voy a ir región por región. En este caso, por ejemplo, ahora mismo estoy extrayendo todos los mejores jugadores que existen en Brasil, en la región de Brasil. Entonces, hay 200 jugadores en Challenger, que es como aspirante. Gran Maestro tiene 500 jugadores y el resto de jugadores que están entre Diamante 1 y Gran Maestro siempre están en Maestro y no hay un límite. Entonces, ¿por qué quiero extraer los datos de un jugador bueno y no de un jugador normal como yo o cualquier otra persona? Es importante que los datos de nuestro dataset que queremos utilizar para luego hacer predicciones sobre cómo de bien estamos jugando o cómo de mal, sean de jugadores buenos. ¿Por qué esto es importante? Porque si no, el modelo de inteligencia artificial que vaya por detrás va a tener errores que tenemos que minimizar lo máximo posible. Entonces, para minimizar eso, solamente voy a considerar aquellos partidos o aquellas partidas que hayan sido jugadas en un nivel competitivo profesional, en el que la media de la partida al menos sea de maestro para arriba. Entonces, con esto ya estoy reduciendo el 80 o 90% de todos los errores de todo el mundo que comete. Entonces, con esto, si luego hago una predicción y soy un jugador malo, llego y digo, vale, estoy comparándome con un jugador bueno, por lo tanto, todo lo que yo haga que sea negativo, me lo va a decir el modelo. Ese es el propósito. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo es meter a todos en una lista, que no es una cosa extremadamente eficiente, pero después de esto va a empezar a insertarlos uno a uno en la base de datos. Entonces, para que no esperéis, mira, aquí tengo un ejemplo. Se empiezan si son duplicados, y lo tengo randomizado para que si esto lo ejecutas varias veces, porque este software se puede ejecutar durante semanas y semanas y no vas a parar de tener datos y datos, porque cada uno de los jugadores que tienes han jugado miles y miles de partidas durante toda su vida. Entonces, la cantidad de datos que tienes es muy grande. Por lo tanto, lo tengo randomizado para que si lo ejecutas un par de veces, la segunda vez, ¿ves? Hay algunos que te los está detectando como duplicados, pero la mayoría son inserciones nuevas a la base de datos, lo cual está bien. Ahora mismo estoy expandiendo el número de jugadores, pero ¿qué pasa? Que los jugadores no es solo lo único que necesito. Aparte de los jugadores, necesito información de estos jugadores, información de cada una de las partidas que ha jugado. Todo está extraído con JSON, ¿vale? Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Para cada uno de los jugadores profesionales que tengo en mi base de datos, voy a descargar todas las partidas o las últimas 1000 partidas que haya jugado. Las partidas son de 40 minutos o de 30 minutos, o sea que 1000 partidas son un montón. Pero lo que voy a hacer es para cada uno de los jugadores, voy a extraer con la API todos los últimos partidos que haya jugado en una región este jugador. Y esos partidos, aparte de que luego se hace una serie de comprobaciones para ver que el elo medio está por encima de maestro, etcétera, etcétera, crearme como una base de datos también de solo partidos profesionales. Y una vez, por ejemplo aquí ya tengo 1200. Para cada uno de los matches, para cada uno de los partidos, tengo muchísima información. Entonces, solo con esto ya tendríamos decenas de megas de bytes. O sea, el dataset acaba siendo bastante grande. Y voy a dejar de ejecutarlo porque quiero enseñaros que para cada una de las partidas hay una forma de calcular, y eso es a lo que voy a ir en los últimos 20 minutos, una forma de calcular la performance que ha hecho cada uno de los campeones durante la partida
necesito una forma de cuantificar cómo de bien lo han hecho, para luego yo decirle al modelo, vale, esto lo estás haciendo bien y aquí tienes 5.000 ejemplos de gente haciéndolo bien y aquí lo estás haciendo mal y aquí tienes 5.000 ejemplos de gente haciéndolo mal. Entonces, tengo que calcular un montón de veces las performances de muchos y muchos partidos a la vez, sin que, por supuesto, se me vaya la API, porque, por ejemplo, ves, aquí tengo algunos HTTPs que no me funcionan porque no encuentra el 404. Estoy haciendo también esto de forma concurrente, estoy llamando 19 veces a la API por tema de rate limiting y todo esto. Estoy llamando a la API 19 veces cada 30 segundos para que no se me vaya. Y después de todo esto, de haber calculado la performance, voy a exportar los datos a un CSV, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, después de extraer los datos, tengo 3 tipos de datasets y 3 archivos creados aquí, que es el Match Report, el Performance Report y el Player Report. Y para que veáis más o menos lo que tiene cada uno, el Match Report es simplemente una lista de todas las IDs de partida. El Performance Report va a ser para cada uno, bueno, esto tiene muchísima información y muchas variables. Tiene la ID de cada jugador, la posición en la que jugaron, si jugaron abajo, arriba, en medio, el nombre del campeón que utilizaron, porque también es importante considerar que si una persona ha creado un modelo para un personaje específico, pero la forma de jugar ese personaje es muy distinta a la de otra persona o a la de otro campeón, no va a servir el modelo. Tenemos que hacer un modelo que sea resiliente a todo tipo de variaciones y de datos y de campeones que haya en el juego. Entonces, una vez tengo los datos, y esto lo podrías ejecutar un montón de veces o incluso utilizar este dataset que también está subido a Kaggle, que es una plataforma de inteligencia artificial. Se puede ver, o sea, podéis ver que algunos archivos llegan casi a 1 giga, 2 gigas, etc. Entonces, si quisierais utilizar mi modelo en casa, yo he estado meses y meses ejecutando la API constantemente, así que es como el dataset más grande que hay ahora mismo para hacer este tipo de problema. Y si cuando lo empiezas a utilizar en casa, dices, vale, ¿cómo puedo llegar a la conclusión de todas estas variables que estoy utilizando? ¿Vale? Y solo para enseñaros, esta es el conjunto de datos que teníamos en 2022, que también fui a Las Vegas a dar esta charla, y teníamos 2 tipos de datos, ¿vale? Un dato así compacto de la partida y un dato detallado que os voy a enseñar también, pero para que veáis la partida, ¿no? Esta partida se ha jugado en Brasil, en la línea de abajo, en el parche 10.25, es hace 3 años. Es una partida un poco antigua. Pero lo importante es ver que aquí las variables importantes, lo que queremos nosotros predecir es, aparte de que si un jugador está ganando o está perdiendo, que se puede predecir con la variable win, que es un boolean, 1 o 0, true o false, podemos ver que, por ejemplo, si a nosotros nos taparan ahora mismo la variable win y te dicen, vale, ¿quién está ganando en esta partida con el resto de variables? Eso es lo que intenta hacer un modelo de inteligencia artificial, predecir una variable o varias a partir de todas las otras variables. Entonces, ahora, en este caso, para hacer el modelo de solamente predecir si estás ganando o estás perdiendo, o si vas a ganar o vas a perder, tapo la variable win y miro el resto de variables. Y en este caso es bastante obvio, ¿no? Un jugador ha matado al otro 14 veces y este jugador le ha matado 6. Entonces, es bastante obvio que el jugador que tiene 14 muertes, o sea, que ha matado 14 veces, va a ganar este matchup, este enfrentamiento. Pero hay casos que no es tan claro, ¿vale? Entonces, esto es el dato compacto y el dato con detalle es algo así. Es más grande, tengo un montón más de información sobre las estadísticas del personaje. Por ejemplo, si pues mi armadura, resistencia mágica, mi daño, mis objetos, etcétera, todo esto está cuantificado con tus estadísticas de personaje. Y con esto, considerando todas estas variables, ahora os las comparo con el 2023, que hicieron una actualización a la API de Riot Games y el resultado es que tuve que hacer un GIF porque ni siquiera cabía toda la estructura de JSON. Ahora, en vez de tener 20 y pico variables, pues tengo 100 y pico. Entonces,
me ayudó muchísimo esto a mejorar el repositorio un montón. Porque mira, aquí teníamos, en 2022 teníamos 24 variables, estábamos analizando 50.000 partidos de jugadores profesionales y teníamos más o menos un 65% de probabilidad de predecir, que no está bastante, no es nada del otro mundo. 65% pues un poco mejor que flip a coin, ¿no? Entonces, después de que la actualización esta se hiciera, pues teníamos en vez de 24 variables, 107 variables, 71.000 partidos y, claro, o sea, 71.000 jugadores y 3,2 millones de partidas. Lo que me dio, pues, bastante más datos, entonces los errores se redujeron y todo eso, y, bueno, el resultado es bastante mejor por eso. Entonces, ahora os diré que esto no... Os voy a decir un problema muy común que hay en inteligencia artificial, que es el overfitting, que es una cosa que puede pasar cuando tienes así números tan locos como el 99,99%, que parece que es incluso tan bueno que es mentira, ¿no? Hay una serie de cosas y checks que se pueden hacer para comprobar si tu modelo está haciendo overfitting, underfitting o está correctamente creado. Y solo para los developers, como Juan Carlos, un tema importante contra el que tuve que luchar era que la API de Riot Games, dependiendo de cuándo la partida existiera, algunas veces te devolvía 107 variables y algunas veces te devolvía 125 y algunas veces entre medias, entre 107 y 125. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tengo datos armonizados, no tengo datos consistentes. Necesito consistencia para todos mis modelos, porque si no, habría algunos datos que le doy a mi modelo y aprendería el modelo cosas raras. Entonces, es muy importante que cuando estamos afrontando un problema nuevo, siempre hay que intentar armonizar los datos y armonizar el número de datos y de variables que tienes a tu disposición. Entonces, si en este caso tenía 107, en la mayoría de partidas tenía 107